Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. El domingo pasado leímos la primera parte de capítulo 17, no lo vamos a volver a leer. Espero que recuerden los primeros 6 versículos. El apóstol Juan ve la ramera, chicos, sentado sobre ¿qué? Sentada la ramera sobre ¿qué cosa? Una bestia. ¿Cuántas cabezas tenía la bestia? ¿Y cuántos cuernos? 10. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y se llama la ramera qué? Babilonia, madre de las rameras, y representa el mundo que ahorita está montado en la bestia sirviendo a Satanás. Eso lo llamamos el mundo, ¿verdad? Lo que es en contra de Dios. No el mundo, la tierra, esta bella naturaleza, no es el sentido del mundo. El mundo que son los hombres, las estructuras que crean contra Cristo. Ahora, vamos a leer empezando el versículo 7. Y el ángel me dijo, vamos a hacer una introducción aquí. Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra serie de Apocalipsis. Estamos en capítulo 17 y hoy leeremos del 7 al final del capítulo. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Y continuando nuestro estudio de este libro, Apocalipsis 17:7, el ángel me dijo, recuerde que fue un ángel que tenía las copas, uno de esos ángeles está hablando con Juan. Le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7. ¿Están contando? Y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuadernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Tenga sus Biblias abiertas. Muchas veces nosotros nos metemos en algún comité, en algún grupo, un partido de fútbol, no sabiendo cómo va a terminar aquello. Tal vez salió bueno, salió bien, o tal vez se fracasó, ¿verdad? Pero uno toma el riesgo, como no sabemos si tal vez pegamos o no pegamos. Pero ¿sabe, hermano? Dios quiere que nosotros sí sepamos cómo va a terminar todo si hacemos alianza con la ramera. Que nadie se meta ciegas.
en la alianza, en la asociación con la ramera y la bestia, porque el fin, ya Dios nos lo dijo, desastre y destrucción. El fin de Babilonia es lo que habla los versículos 17 y 18. En los versículos 9 al 13 leemos acerca de una sucesión de reyes. 5 reyes fueron, después se levantarán los 10 reyes representados por los cuernos. Ahora, hay diferentes interpretaciones de todas estas cosas. No sé si usted ha leído Apocalipsis o algunos cursos de profecía, etc. Sinceramente, la gran mayoría de las interpretaciones sobre estos no me convencen porque no encajan. Algunos piensan que son emperadores romanos, pero no solo no se ajusta, o sea, ¿cuáles son los 5? ¿Cuál no es? ¿Cuál está el uno por levantarse? No se ajusta, sino Juan mismo enreda, por decirlo así con mucho respeto, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Juan mismo enreda el asunto. En versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo, pero no había 8, solo había 7, y ese es el octavo. Ahorita voy a opinar sobre esto. Otros piensan que son imperios, ¿verdad? Diferentes imperios, pero después que se termina Roma, ¿cuál es el otro imperio? Entonces, el séptimo que aún no es. Han habido muchos imperios mundiales malos. Entonces, hermanos, mire, ninguna de las interpretaciones tratando de pegar estos datos a algo literal, algo en la historia, personalmente no me parece. Lo que hay que hacer es lo que dice el versículo 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Eso es lo que hay que hacer, pedir sabiduría de Dios para comprender esto. Y yo pienso que Juan nos está dando algunas pistas. No son figuras ni naciones en orden específico, literal. Ahora, Roma está prefigurada con los 7 montes, ¿verdad? Todos sabían que Roma estaba construida sobre 7 montes y eso es una referencia clara a Roma. Sin embargo, Roma es simplemente una más de las Babilonias que seguirán hasta que el Cordero la venza. Roma es una manifestación más de Babilonia, como lo fue Babilonia bajo Nabucodonosor. En versículo 8, y más arriba en 8, la bestia era, no es y será. ¿A qué te recuerda? En Apocalipsis leímos algo parecido, no exactamente igual. Algo que era, que es y será. ¿Quién es? Jesucristo, el Cordero. Él era, es y será. Esta bestia está queriendo imitar a Cristo. Es una falsa imitación del Cordero. En capítulo 1, versículo 8, versículo 18, Jesucristo se define como el que era, que es y será. Ahora, el éxito de la bestia en el mundo, querido hermano, es su disfraz. Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz. Joven, usted está empezando su vida, no está experimentado aún en los engaños sutiles y bien buenos del que se disfraza de ángel de luz, de algo bueno, de algo bonito, de algo vacilón. El éxito de la bestia en el mundo es su disfraz. No se aparece como la bestia que es con 7 cabezas y todo horrorosa como es, sino se disfraza. Y así es el pecado y así es el maligno, hermanos. Necesitamos siempre estar pendientes con un olfato y con una vista, no de superficialmente, sino con la lupa de la palabra de Dios para poder ver con el ojo láser la realidad por dentro de algo, de un amigo, de su consejo, de sus palabras, de una tentación, de una sugerencia.
El cristiano preparado por el libro de Apocalipsis y la Biblia entero va a poder percibir si es cierto, si es de la bestia, si es el susurro del dragón o si es Jesucristo su Salvador. Versículos 10 y 11. Hay una sucesión de gobiernos opresores, pero dice que durarán breve tiempo, breve tiempo. Ahora, llevamos 2000 años. Para nosotros no vemos esto breve tiempo. Sin embargo, los imperios que han oprimido a los cristianos no han durado. Roma cayó, desapareció y dejó de perseguir a cristianos. Hermanos, en medio de la vida, especialmente de la oposición al Evangelio, es importante, recuerde que Apocalipsis fue escrito para la iglesia primitiva, cristianos que iban a enfrentar persecución, ya estaban enfrentando persecución y se iba a poner peor. Ellos necesitaban saber que este asunto no iba a ser eterno y no estaba fuera de control, porque la bestia iría a perdición, dice el texto. Iría pronto a perdición. ¿Habrá justicia? Aquellos romanos que echaron a mujeres cristianas con sus hijos a los leones. Así, mujeres cristianas, madres, junto con sus polluelitos a los leones, a vernos despedazadas. Los inquisitores en el tiempo de la Reforma Protestante se deleitaban en poner a amarrar a los protestantes en las máquinas y desmembrarlos, arrancar el brazo y la pierna. Aquellos hermanos, un día se presentarán delante del tribunal de justicia de Dios. Así que breve tiempo, y habrá justicia, y es necesario que todo cristiano sepa esto. Y es importante para los que sufren, hermanos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Versículos 12 y 13. 10 reyes más. Eran 7 y ahora son 10 más. Yo creo que la idea, hermanos, la idea es que no busquemos relacionar cada rey y cada cuerno con algo histórico. Ahí nos vamos a perder. Yo creo que la idea es que habrán muchas naciones sirviendo a la bestia. Durante la historia, hasta que venga Jesucristo, habrán muchas. Y es por eso que no debemos sorprendernos cuando vemos multiplicarse la maldad. Yo sé que como costarricenses nos afligimos y nos molestamos y nos frustramos cuando vemos avanzar la maldad, especialmente cuando es legalizada. Nos afecta mucho, pero no debe sorprendernos. Las naciones serán hechizadas. Capítulo 18, versículo 23. Capítulo 18, versículo 23 dice, ¿qué fue lo que pasó con las naciones? Habían sido hechizadas, por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. No estamos hablando de brujas. Estamos hablando del disfraz, de la bestia disfrazada, hechizando, por decirlo así, engañando a poblaciones enteras. Hoy, hermano, hoy se promueve el aborto como si fuera algo bueno. ¿Cómo matar niños va a ser algo bueno? ¿Hechizados, locos, enloquecidos? Enseñar la ideología de género, lo que se llama de que un niño no es un niño, o no tiene que ser un niño, puede ser otra cosa. No sé qué puede ser una niña, puede ser, no sé, perro, gato. Sí, hay personas en el mundo que se cree, hay una niña que se piensa gata y anda en la casa, se puso su cosita y anda miau, miau en la casa. Y hay un hombre que, padre de no sé cuántos hijos, de 50 y resto años, que es niña y lo adoptaron y es niña y se pone pañales. Por favor. Y las noticias publican esas cosas como gran cosa, como avance social. Hermanos, alguien aquí está hechizada.
porque esto no es natural, no es normal, no es lógico. Pero el cristiano informado por la palabra de Dios va a saber que esto puede pasar. Estas cosas pueden pasar. Nosotros no nos sorprendemos. Simplemente, se está cumpliendo lo que Dios dijo. ¿Cuál es mi deber? Ahorita vamos a hablar de eso. El cristiano no se sorprende. ¿Por qué te asombras? Dice el ángel, te voy a decir el misterio. Juan vio todo esto y dice, ¿verdad? ¿Qué es esta bestia tan horrible? Estaba viendo la historia, lo que la bestia, lo feo que iba a ser. Y Juan se asombra y dice, ¿por qué te asombras? Te voy a enseñar el misterio. Y ahorita vamos a llegar a otra cosa. Una pregunta clave, papá, mamá. ¿Qué está haciendo usted por sus hijos? Dios nos está abriendo la historia para nosotros. Dios nos está adelantando su plan con un propósito. Para que los cristianos no se asusten por nada, para que tengamos paciencia en adversidad, porque el Cordero, Jesucristo, será victorioso, y para que preparemos a las generaciones venideras. Cuando aquí en esta iglesia hablamos de preparar a sus hijos para el futuro, no estamos pensando solo en sus hijos, sino sus nietos. Porque la fe cristiana es pactual y generacional. Así que la pregunta es, ¿informado usted de este pasaje, por ejemplo? ¿Qué está haciendo usted con la enseñanza de tus hijos para asegurar que tus nietos estarán tan firmes como ahorita estamos escuchando? ¿Qué está haciendo para que sus nietos, pensando en el fundamento que estás poniendo en el corazón de su hijo hoy, estás seguro que sus nietos tendrán esta misma enseñanza? Ese debe ser el enfoque, hermano. Esto no es simplemente un cuento de profecía de bestias y cuernos. Esto es vida y muerte. Este es cumplir el llamado de Jesucristo como iglesia en este mundo. Y Dios nos adelante. Vea, Dios tomó el tiempo, por decirlo así. Y Juan tomó el esfuerzo de escribir todo eso para que nosotros lo tuviéramos con un propósito. Y el propósito es para que enseñemos esto, capacitemos a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, a quien Dios le dé, para que usted le enseñe. Así que tenemos aquí una visión global de la historia, no solo de Roma. En versículo 15 lo amplía, ¿verdad, Juan? Versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. No es solo Roma. Esta visión gira del presente, para Juan, que sí era Roma, hacia el futuro. Y también gira de Roma hacia la muchedumbre de naciones en todo el planeta. O sea, es una visión global en tiempo y en espacio. Se nos enseña que habrá alianza durante un tiempo entre las naciones, la ramera y la bestia. Ellos hacen una alianza. Las naciones con la ramera y la bestia. Es una alianza fuerte. El cristiano no puede ignorar. Hay cristianos, lamentablemente, aún dentro del campamento reformado. Ojo lo que estoy diciendo. Que enseñan que el campo de la sociedad, del gobierno, es un campo neutral. De que por la luz de la conciencia y la naturaleza podemos participar en el campo político, económico, social. Hermanos, yo no sé cómo usted puede leer Apocalipsis y pensar que hay algún lugar de este mundo que sea neutral. O pertenece a la ramera sentada en la bestia, o pertenece al cordero. Aquí no hay neutralidad. Sabemos que en la política hay mezcla de quienes temen a Dios y quienes no, pero no hay neutralidad.
En medio de esta muchedumbre de gentes que sirven a la bestia, versículo 14, vea qué interesante. En medio de este capítulo, vea lo que leemos. Pelearán contra el Cordero, estas naciones y estos reyes, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Lo dice tranquilamente, ¿verdad? No lo dice así escandalosamente. Y habrá una guerra y sangre, ¿verdad? Simplemente lo declara. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién puede vencerlo? El cristiano puede estar absolutamente tranquilo en manos del Cordero, en manos de Cristo, porque simplemente los vencerá, punto. Y vea lo que dice. Y los que están con Él, vea qué hermoso. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En medio del caos, en medio de la guerra, en medio de rameras y reyes y bestias, un versículo. El Cordero será vencedor. Y los que están con Él son los llamados, son los elegidos y son los fieles. Qué cosa más hermosa. Y sabe, hermanos, la tarea suya y mía y de esta iglesia depende de ese versículo. Porque en medio del caos y en medio del desastre espiritual que hace la bestia y la ramera, el Cordero tiene los suyos. Y nuestra obra misionera depende de esta declaración. Más adelante en capítulo 18, versículo 4, el ángel le dice a todos los cristianos: salid de Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid. Nuestro deber al escuchar el Cordero, hermano, es salir de Babilonia, no irse a la montaña, a algún rincón. Es salir espiritualmente, apartarnos del orden contrario al Cordero. Y nuestro mensaje a otros se fundamenta en este versículo. Hay llamados, hay elegidos. Y nosotros vamos y decimos lo mismo: salid de ella. Nuestra misión depende de este Dios soberano. A pesar de la aparente hegemonía, desastre vendrán a los que no esperaban. ¿Y cómo caerá la ramera? ¿Cómo caerá Babilonia? Guerra civil interna. Versículos 16 y 17 dice: aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda. Versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El reino de Satanás estará dividido contra sí mismo. ¿Por qué? Porque es satánico. ¿Usted cree que hay alianza en el demonio, con el demonio? No puede haber. No puede haber, hermano. Y nada se mantiene en pie cuando la unión se rompe y cuando nos libramos guerra unos contra otros. Y durante toda la historia Dios ha dado ejemplos de naciones, dinastías, imperios que se derrumbaron no porque ningún enemigo los venció, sino porque el conflicto interno los mató. La misma bestia dará la orden de matar a la ramera, porque es satánica. Y no hay unión, no hay sanidad, no hay comunión, no hay unidad con Satanás. Este es un principio general. Todos nosotros lo hemos experimentado en el hogar, cuando hay conflicto en el matrimonio. No se mantienen en pie los propósitos del matrimonio. Cuando hay conflicto entre padre e hijos,
en una iglesia cuando hay conflicto interno, ¿a quién estamos sirviendo? A la bestia. Cuando nosotros nos peleamos contra nosotros mismos, simplemente estamos siguiendo la orden de la bestia que dará un día contra la propia Babilonia. En versículo 17, hermanos, encontramos un versículo sumamente importante que afirma un Dios soberano, la soberanía de Dios. Y por esto mismo, los grandes y fieles siervos de Dios en la historia pudieron morir por su fe gozosos, porque sabían que todo estaba en manos de un Dios poderoso. Dará el reino. ¿Quién da cuál reino? No es el reino de Jesucristo, como que Dios da el reino a la bestia o la ramera durante un tiempo, jamás. Se remonta al versículo anterior, versículo 16. Es el reino de la ramera, como si tuviera reino. En capítulo 16, versículo 10, dice que la copa fue derramada sobre el trono de la bestia y sobre su reino. Estamos hablando de reinos malvados, de reinos de las tinieblas, hasta que se cumplan. Aquí, hermanos, tenemos la visión teocéntrica de la vida que nos ayuda a entender que los desastres que vendrán también son parte del juicio de Dios. Ahora bien, la pregunta viene entonces, entonces si el mundo se va a poner catastrófico y todo eso va a pasar, de que dice que Dios nos dijo, pero entonces quedémonos de brazos cruzados y chiquititos. No, hermano. Esto no nos hace pasivos, porque eso sería una posible interpretación falsa a todo esto. Y como no se puede hacer nada, Dios está en control, no hay nada que hacer. Así no es. Volvamos al versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Si el Cordero es el que vence. Y los que están con el Cordero. ¿Desde cuándo están con el Cordero? En todo. En todo. Aquí estamos. No estamos con el Cordero ahorita. ¿Sí? Estamos con el Cordero en medio de una lucha. Y aquellos son llamados, elegidos y fieles. Fieles. ¿Fieles a qué? ¿Fieles a quién? Fieles a Cristo. Fieles a nuestro capitán. Fieles a nuestra misión. Fieles a la iglesia del Cordero. Fieles a nuestras familias. Fieles a nuestros hijos. Fieles a nuestros padres. Fieles a nuestros hermanos. Fieles. Hablemos de este versículo. Está en contexto de lucha. Y quiero preguntarle, ¿cuándo es que un soldado se prueba ser soldado fiel? ¿Cuándo? ¿En el campamento cuando todos están quietos y no hay batalla? No. Ahí todos son buenos soldados. Mientras preparan comida y hacen los ejercicios, ahí todos son buenos soldados. ¿Cuándo se prueba quién es el verdadero buen soldado? Cuando ruge la lucha, la batalla. Cuando suena la artillería y cuando se sale de las trincheras a atacar o a defender. Es ahí donde se prueba quién es el soldado fiel. Pero vea lo curioso aquí, hermano. Para Dios, ¿cuántos de los suyos son fieles? Según este versículo. ¿Cuántos de los suyos son fieles? Conteste. Todos. Todos para Dios son llamados fieles. Todos los que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles. Aquí hay dos cosas muy importantes que necesitamos apreciar, hermano. El pecador es llamado y elegido por la misericordia de Dios. Dios nos llama en Cristo, nos elige en Cristo, nos acerca, da la fe, regenera el corazón. Es Él que nos acerca.
Él nos promete la victoria en Cristo. Llamamos esto el llamado eficaz de Dios. Todos lo hemos sentido, los que honramos a Cristo en este día, en esta mañana, aquí es donde estamos sentados. Los que creemos en Cristo y hemos abrazado el Cordero como nuestro Salvador, saben de lo que estoy hablando. Este es el evangelio cristocéntrico, porque los que están con el Cordero fueron llamados y elegidos. Ahora, el segundo punto, el fruto del llamado y elección de Dios es producir una iglesia que Dios llama fiel. Una iglesia que está con el Cordero. Una iglesia que salió de Babilonia y lucha junto con el Cordero en este mundo. Y este término que se traduce fiel, pistoi o pistos, es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Se usa para describir a Dios. Dios es fiel, no es vacilante. Las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Ninguna tentación que no sea humana os ha sobrevenido, pero fiel es Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no lo dejará ser tentado más de lo que pueda soportar. Dios es fiel. Se usa para describir la palabra. Dice Pablo muchas veces, palabra fiel es esta. Y da un resumen del evangelio. La palabra de Dios es fiel. Y se usa muchas veces para describir a los siervos de Dios, a los cristianos. Son los fieles. Pregunta, ¿usted siempre es fiel? No somos siempre fieles. Nosotros no somos siempre fieles. Pero la obra de Dios es elegir, llamar, reconciliarnos con Cristo y formarnos a la imagen de nuestro Salvador fiel. Y tan seguro es Dios, que Él va a cumplir en nosotros, en usted, su voluntad, que ya le dice a usted fiel, aunque no lo sea. Yo no sé lo que usted siente, pero a mí me produce tristeza por mi avance tan lento hacia esta meta del Señor. Y yo sé que Guillermo Green no es fiel. No es fiel en mucho. Y me produce tristeza este versículo, que Dios me llamara fiel, que tantas veces no lo soy. Yo no sé usted. Pero por otro lado, hermano, me aferro a la promesa de Dios. Dios es el que dijo, confiaré en Él. Concluyo con 3 pensamientos. Dios nos ha revelado en capítulo 17 la horrible naturaleza de la ramera y la bestia, para que sintamos repugnancia para el mundo. Joven, ¿qué está haciendo usted para cultivar la repugnancia del mundo? O ante el mundo. ¿Qué está haciendo, joven, adulto, para cultivar repugnancia? ¿Coquetea la música? ¿Música cochina que de nada edifica? ¿Coquetea películas? No sé. ¿O cultiva repugnancia? Para eso está dado esto, hermano. En el hogar, papá, mamá, cultiva usted repugnancia por lo vacío del mundo, en conversación. Esto solo se puede hacer alrededor de la palabra. Se lee la palabra y se conversa con la familia. Papá, mamá, ¿permitirá que sus hijos sean hechizados por el disfraz del maligno? ¿O cultivará usted repugnancia en el corazón de su hijo para el mundo? Número 2. Dios nos ha advertido que los poderes de los reinos de este mundo terminarán matándose unos a otros.
Los cristianos estaremos en medio de este caos. No va a haber rapto, lo siento. Estaremos en medio de este caos, pero no nos sorprendamos. Vamos cultivando la paciencia, la sabiduría, el hospedarnos unos a otros. Si viniera problemas, ¿verdad? Casualidades. Y en tercer lugar, en medio del caos tenemos una tremenda identidad. Estamos con el Cordero y Dios nos hará fieles. Entonces, hermanos, en esta reunión de pacto, renovando pacto ante el Señor hoy, Él ha declarado en Cristo que somos llamados, elegidos y fieles. Dios lo ha dicho. ¿Qué respondemos nosotros? Pues alcemos la bandera de Cristo sobre nuestro hogar, claramente. Alcemos la bandera de Cristo sobre nuestra vida personal y sobre nuestra iglesia. Tal vez usted ha tenido miedo de identificarse como cristiano en su lugar de trabajo, con sus amigos, en la universidad, en el colegio. No le tenga miedo más. Alcemos la bandera de Cristo. Seamos fieles. Dios ha dicho que somos los llamados, los elegidos, los fieles. Querido hermano en Cristo, a la lucha y a la victoria en Él. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este maravilloso pasaje tan importante para la vida de tu pueblo. Nos has advertido de lo que pasará en el mundo alrededor. Habrá desastres entre los mismos impíos, se matarán unos a otros. Y tú nos has preparado, nos estás preparando. Y Padre, qué tremendo esta revelación una vez más del Evangelio, que en Cristo tú llamas, tú eliges y tú declaras fieles. Sabiendo que no siempre somos, oh Dios. Padre, moldea esta iglesia en una iglesia que realmente pueda tener la calificación fiel al Cordero. Confiamos que así será. Tú terminarás, completarás la obra que has comenzado en nosotros. Gracias por cada persona que tú nos has dado como familia, Dios. Y oraremos unos por otros, tenderemos la mano unos a otros. Y ayúdanos a que sea así, Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.